Padre nuestro Dios de amor y de misericordia, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu misericordia, tu salvación maravillosa, Señor. Vinimos a ti hoy en el día del Señor con corazón alegre y con anhelo de escuchar tu palabra y con sed de ti, Señor. Señor, muéstranos tu gloria, tu alabanza, tu honor, tu poder. Señor, vinimos a ti con corazón humilde y corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te amamos. Queremos agradarte y servirte de todo nuestro corazón. Tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro servicio, Señor. Tú nos diste tu vida. Queremos vivir por ti y morir por ti, Señor. En el resto de nuestra vida queremos servirte y agradarte, Señor. Queremos hacer tu santa obra y cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio para salvar a un alma más, Señor. Haznos recordar de nuestra misión y nuestro propósito de vivir en este mundo, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Darles tu ánimo y consolación y la fe más firme, Señor. Sana a los hermanos enfermos. Anima a los hermanos que están desanimados, desesperados. Levántalos y cuídalos, Señor. Hoy con tu palabra llena nuestro corazón y limpia nuestro corazón. Renueva nuestra vida, Señor. Enseña cómo debemos vivir por ti. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro San Lucas, capítulo 10. El libro San Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. El libro San Lucas, capítulo 10, San Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio, leamos juntos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Seguimos aprendiendo con un mismo tema, que es un cristiano salvo, misericordioso. Hoy vamos a aprender con el tema y con el texto principal que acabamos de leer. Dios es gran misericordioso. Él tuvo gran misericordia de nosotros. Por eso nosotros podemos recibir su gracia por su misericordia. Recibimos la salvación, ya ahora somos hijos de Dios. Dios nos dejó en su iglesia y sigue cuidándonos y guiándonos en el camino eterno hasta que venga nuestro Señor o hasta que nosotros vamos al Señor, a Dios. El otro domingo nosotros aprendimos que hemos recibido la salvación por la misericordia del Señor. Y nosotros éramos grandes pecadores y no merecíamos recibir esa gracia de Dios. Merecíamos ser juzgados e ir al infierno por nuestros pecados y nuestras maldades. Antes de recibir la salvación, cada uno de nosotros no tuvo ninguna esperanza ni conocimiento de Dios verdadero. Seguía viviendo en el pecado, en gran oscuridad. No tuvimos el verdadero propósito de vida. Así vagamos siempre. Éramos hombres miserables, grandes pecadores. Pero Dios tuvo gran misericordia de nosotros y nos permitió recibir la salvación y perdonó todos nuestros pecados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos amó y mostró su gran misericordia, ¿verdad? Aquí el texto principal que leímos nos explica de esto, que Dios tuvo gran misericordia. Nuestro Señor, con su misericordia, hizo gran obra y se sacrificó y nos salvó para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados. Él padeció mucho y sufrió tanto. Hasta la muerte, Él nos amó, entregó su vida. Así podemos sentir su amor y recibimos gran gracia de Dios. Aquí, nuestro Señor nos enseña quién es el verdadero prójimo de un hombre que se encontró con los ladrones y
iba a morir, iba a morir porque los ladrones lo hirieron, casi lo mataron y dejándolo y quitaron todo su dinero, todas las cosas que él tenía, así lo abandonaron. Si nadie lo ayuda, y morirá, ¿no? Así. ¿Y quién es el verdadero prójimo de este hombre miserable? Hay 3 personas. Primero, el sacerdote. Un sacerdote pasó por aquel camino. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Debe cuidar a este hombre herido, medio muerto, ¿no? Si no lo deja, va a morir. Si uno que ve y lo deja, aunque no lo mató, pero tiene gran responsabilidad. Si le ayuda poco, le cuida, puede vivir, ¿no? Pero lo deja, es como matarlo. Así dejó. Un sacerdote sirve a Dios en el templo, ¿no? Hoy en día los pastores, predicadores y las personas que sirven a Dios como siervo de Dios, dicen ellos, ¿no? Ellos son líderes de la iglesia cristiana o iglesia católica, igual, ¿no? Hay curas, hay pastores. Aunque ellos exactamente no son sacerdotes, pero como un sacerdote que sirvió a Dios en el templo, así hay personas que sirven en la iglesia y predican, ¿no? Pero ellos no pueden salvar a este hombre. No le ayudó, no lo salvó, ya pasó de largo, ya se fue. Nosotros no podemos confiar en las personas religiosas. La religión no puede salvarnos, no nos da la seguridad. Hay mucha gente religiosa, son cristianos o católicos o la gente de otra religión. Hay muchas personas religiosas, pero el hombre, el pecador, no puede ser salvo por medio de una religión. La Biblia, el Evangelio que nos enseña, no es una religión. Nuestra fe no es una religión. La vida cristiana no es la vida religiosa, es muy diferente. Nuestra fe es conforme a la Biblia. Entonces, un salvo no lleva la vida religiosa, sino la vida cristiana, la vida viva. Solamente nosotros podemos confiar en Dios y en su palabra. Otra cosa no nos importa. Solamente debemos creer la palabra de Dios. Nuestra fe es conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Y la vida cristiana también, nosotros seguimos a la palabra de Dios, no a las enseñanzas humanas. Así, un sacerdote no salvó a este hombre, no sirvió nada, no pudo dar la salvación ni ayuda. Así las religiones, las personas religiosas no pueden salvarnos. Pasó otro, versículo 32. Asimismo un levita
llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, él también sirvió a Dios, ayudando al sacerdote. Levita era como diríamos, en Israel hay 12, ¿cómo se llama? 12 tribus. Leví era un tribu de 12. Ellos, levitas, los sacerdotes también, ellos pertenecen a esa tribu, levita. Entonces, los demás levíticos, ellos sirvieron a Dios, ayudando a los sacerdotes. Podemos decir las personas que ayudan a los pastores y a los curas y a los líderes de la iglesia, ¿no? Ellos trabajaron mucho, sirvieron mucho. Entonces, nosotros no podemos ser salvos por la obra del hombre, por servicio. No podemos ser salvos. Como un levita vio a este hombre medio muerto y debe acercarse y cuidarlo y salvarlo, ¿no? Pero él también se fue, no le ayudó, no le salvó. Así, por el trabajo y por el servicio del hombre, nadie puede ser salvo. Los hombres confían mucho en sus obras, ¿no? En buenas obras. Y muchas personas religiosas se esfuerzan mucho, trabajan muy duro. Ellos piensan que trabajan muy duro por Dios, pero Dios no acepta. Su trabajo, su servicio es como una ofrenda de Caín. Dios no le atiende, no recibe esa ofrenda, no sirve. No podemos confiar en nuestro trabajo, en nuestra buena obra. Un levita tampoco salvó a este hombre, pero hubo un samaritano. Versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano era un judío que se mezcló la sangre. En el norte de Israel, en el tiempo anterior, los judíos fueron llevados a Asiria, también a Babilonia, ¿no? Pero primero a Asiria. Y también el imperio asiria trajo a otros pueblos en parte de Israel. Allí los judíos fueron mezclados con otros pueblos, así sangre mezclada. Por eso los judíos puros, ellos despreciaron mucho a los samaritanos. Ellos no reconocieron a sus hermanos. Ellos ya son búlgaros, son profanados, ya no sirven. Así. No llevaron bien los judíos con los samaritanos. Los samaritanos, ellos fueron maldecidos y despreciados por los judíos. Un samaritano que tuvo misericordia de este hombre que casi iba a morir,
y se acercó y lo cuidó y lo llevó al mesón y lo cuidó bien. Él pudo sobrevivir por ayuda de un samaritano. No solamente lo salvó, el samaritano lo cuidó en mesón, luego pagó todo y también pidió al dueño de mesón que hasta que él regrese lo cuide bien, por favor. Así, yo cuando regrese le pagaré. Así, él salvó a este hombre y sigue cuidándolo, porque tuvo gran misericordia de este hombre. Un hombre que iba a morir por ladrones. ¿Representa a quién? ¿A quién representa? Este hombre medio muerto iba a morir. ¿A quién representa? A cada uno de nosotros. Representa este hombre tan miserable, pobrecito, a todos pecadores, a cada uno de nosotros. Soy como un hombre que iba a morir. Y el samaritano, que fue despreciado por los judíos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, ellos se burlaron de Jesús y blasfemaron contra Jesús. ¿Qué dijeron? Él está endemoniado. Él es como él es samaritano, así desprecia. Jesucristo fue maltratado, perseguido y despreciado, burlado por los judíos, por los sacerdotes, por los fariseos y por los escribas. Así, los judíos se burlaron de él. Dijeron, él es como samaritano y él está endemoniado. Así. Pero el Señor tuvo gran misericordia de nosotros. Como el samaritano tuvo gran misericordia, no lo abandonó como otros y lo salvó, lo cuidó, sigue cuidando. Señor nos salvó porque tuvo gran misericordia. Sin condición, incondicionalmente nos salvó, nos amó y nos perdonó. Para salvarnos, Él pagó gran precio. Ya sabemos muy bien, ¿no? Cómo pagó nuestra deuda para perdonar nuestro pecado y salvar nuestra alma. Él, cómo se sacrificó, sufrió tanto y fue maldecido en lugar de nosotros y murió, derramó su sangre. Así, padeció mucho para salvarnos. Él pagó el gran precio, ¿verdad? ¿Por qué nos amó así? Tuvo gran misericordia de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador misericordioso. Versículo 34, aquí dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Aceite representa al Espíritu Santo y vino representa la sangre de Jesucristo. Por eso, por su muerte y sangre, nos salvó, nos dio la vida, nos sanó. Por Espíritu Santo, nos hizo recibir la salvación. Por ayuda del Espíritu Santo, podemos entender el Evangelio y el amor de Cristo y la salvación, ¿no? Sin ayuda del Espíritu Santo, nadie puede recibir la salvación.
Por eso el Señor nos enseñó en capítulo 13 San Juan que debemos nacer de nuevo por medio de agua y Espíritu Santo. Agua es la palabra de Dios, Espíritu Santo. Podemos recibir la salvación y nacer de nuevo. Así, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano curó a este hombre y lo salvó y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. ¿Mesón qué es? Mesón era una casa que los caminantes, los que viajan, se quedan allá, duermen y comen allá, luego siguen, ¿no? Es como hoy en día, ¿cómo se dice? Hoy en día como hotel. Hotel. Mesón, Señor nos salvó y nos dejó y sigue cuidándonos. ¿Es qué? Iglesia. Mesón es iglesia. Nosotros éramos como hombre que fue herido por los ladrones y casi iba a morir. Era hombre miserable. Nadie tuvo misericordia de nosotros, solo nuestro Señor, por su gran misericordia, nos salvó, nos sanó, sigue sanándonos con su palabra y por Espíritu Santo. Él sigue cuidando. ¿Dónde? En el mesón, que es iglesia. Nosotros éramos hombres miserables, bien pecadores, y vamos a morir. Ladrones son nuestros enemigos. El enemigo principal era Satanás. Es Satanás, diablo. Quiere matarnos y llevarnos al infierno, quitando nuestra vida, nuestra alma. Pero el Señor tuvo gran misericordia, nos salvó y nos deja en la iglesia, sigue cuidándonos. Nosotros debemos ser más curados. Si no, nosotros no podemos vivir bien. Entonces hay alguien que sigue cuidándose. Está mucho mejor. Casi ya queda bien sano. Pero hay muchos que todavía tienen heridas. Todavía le falta ser curado más. Aunque somos salvos, pero no podemos ser como ángeles de repente, ¿verdad? Tenemos mismo carácter fuerte, tenemos mal hábito, mala costumbre. Como apenas llegó al mesón, aunque ya es salvo, tiene vida, pero tiene mucha herida. Necesita curarse, ¿no? Cada quien reflexione. Yo soy como un hombre que está curándose, está en proceso de cura. ¿Cómo es mi estado de salud, mi estado de alma? ¿Cómo está? ¿Ya ha sido curado bien o me falta mucho todavía? Estoy casi saliendo de enfermedad, ya voy a salir con bien estado. Casi se cura enfermedad. Yo soy hombre
bien sano, o todavía estoy enfermo, necesito más tratamiento, más medicina. ¿Cómo es usted? ¿Bien sano o todavía enfermo? Todavía yo soy hombre de un carácter muy fuerte, todavía soy enojón, soy grosero, soy muy avaro y codo. Todos somos todavía enfermos, ¿no? Necesitamos ser más curados. Necesitamos más tratamiento de las manos del Señor. ¿Sí o no? El Señor sigue curándonos. Cuando ve a un hermano o una hermana en la iglesia que se enoja, le molesta, o algún hermano que habla fuerte, piensa, está en proceso de curación. Le falta más la curación. Así piense. ¿Sí? Pero hay una hermana que ha sido muy cambiada. Antes no era así, pero ¡wow! ¡Qué maravilloso! Ya se hizo una persona muy buena, un buen cristiano. Antes era muy, ¿cómo se dice? Explosiva. ¿Cómo? Impulsiva. No puede aguantar cuando escuchó una ofensa, pero ya tiene mucha paciencia, no se enoja. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ya está bien sana, ¿no? Entonces todos nosotros debemos reconocer que todavía somos bien sanos o enfermos. Enfermos. Debemos ser más sanados. Necesitamos las manos del Señor que nos sana. Estamos en el mesón, en la iglesia. Espíritu Santo, el dueño del mesón es Espíritu Santo. Con los hermanos, hermanas, Espíritu Santo sigue cuidándonos, sanándonos, con palabra, con la sangre de Jesucristo. Y Él sigue trabajando, nos sana, nos cura. Así, hasta que venga nuestro Señor, debemos quedarnos en la iglesia. Si no, ya media sana una persona. Le falta todavía, hay que curarse más, pero se aparta del mesón de la iglesia, así se queda. Muy peligroso, ¿no? Bueno, así, nuestro Señor tuvo gran misericordia de nosotros. Por eso, Él sufrió tanto y murió por nosotros. Hasta que la muerte. Hasta la muerte, Él nos amó. Él recibió toda maldición, todo castigo de Dios, en mi lugar, en lugar de nosotros. Debemos acordarnos de esto. Señor tuvo gran misericordia. Por eso, yo puedo ser salvo. Estoy en la iglesia. Si Dios no tuviera gran misericordia de mí, yo no estaría aquí. Yo me quedaría como un hombre medio muerto y yo iría al infierno. Debemos recordar bien de la misericordia del Señor. Así debemos tener misericordia de los hermanos y de otras personas.
Cuando nos olvidamos de esto, ya no tenemos misericordia de otra persona. No podemos perdonar a los hermanos. No podemos amarlos, recibirlos. Pero si uno se acuerda bien de que el Señor tuvo gran misericordia y me salvó, me sanó, sigue cuidándome. Así, cuando nos acordamos de la misericordia del Señor, podemos hacer lo mismo. Podemos tratar a otra persona con misericordia, con amor de Cristo. Podemos perdonar a los hermanos que me ofenden, me lastiman. Podemos perdonar a los deudores, a las personas que me ofenden. Nosotros no podemos perdonar, no tenemos naturaleza misericordiosa. Pero por el perdón que recibimos, por el perdón del Señor Jesucristo, podemos perdonar a otros hermanos, a otras personas. ¿Cómo podemos amar a los enemigos? ¿Cómo podemos orar por las personas que nos ofenden, nos molestan, nos tratan mal? Nosotros no podemos, por nuestra propia naturaleza, amarlos y perdonarlos y orar por ellos. No podemos, es imposible. Pero uno que ya recibió la salvación, recibió perdón del Señor, recibió su amor, por el amor de Cristo podemos amar a los enemigos, podemos orar por ellos. Por el perdón del Señor Jesucristo, podemos perdonar a otro. ¿No es así, hermano? Sí. Vamos a buscar Salmos, capítulo 103. El libro Salmos, capítulo 103. El libro Salmos, capítulo 103, versículo 8 al 14. El libro Salmos, capítulo 103. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Salmos 103, versículo 8 al 14. Leamos juntos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios es misericordioso y clemente. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros errores, culpas, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si hubiera
pagado conforme a nuestros pecados, ¿a dónde iríamos? Al infierno. Pero Él no hizo, ¿por qué? Tuvo gran misericordia de nosotros. Por eso, Él se sacrificó, mandó a su Hijo, sacrificó a su Hijo. Así nos amó. Por su misericordia nos perdonó y nos aceptó. Nos hizo ser hijo de Él. Por eso ahora somos sus hijos. Como el Padre, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece de nosotros, de los que le temen. Dios sigue teniendo, ¿qué? Dios sigue teniendo de nosotros, ¿qué? ¿Qué tiene? Misericordia, compasión. ¿Por qué? Él conoce muy bien que somos ¿qué? Somos polvo. Porque nuestro cuerpo vino del polvo, ¿no? Regresará al polvo cuando uno muera. ¿Sí o no? Así somos. Aunque uno, gran rico, ¿qué es ante Dios? Polvo. Es un abogado o doctor o presidente o un rey. ¿Quién es ante Dios? Un polvo. Todos hombres, aunque son ricos, famosos, poderosos, son polvo. Debemos reconocer eso. Por eso somos muy débiles, somos impotentes, somos inútiles ante Dios. Aunque Dios nos manda ir al infierno, nosotros podemos quejarnos. No, ni una palabra podemos decir que no. No podemos. ¿Por qué? Somos dignos de ser juzgados por nuestros pecados, por nuestras maldades. Así. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, fuéramos muertos. Deberíamos ir al infierno. Aunque somos salvos, pero seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, ¿sí o no? Somos rebeldes, hijos rebeldes. Todavía estamos enfermos. Necesitamos más la misericordia de Dios. Si Dios no tuviera misericordia de cada uno de nosotros, no podríamos vivir bien. Caemos. Nosotros seguimos siendo personas que necesitamos la misericordia de Dios, su amor, su perdón. ¿Por qué? Seguimos pecando, cometimos errores, ¿no? Por eso Dios sigue teniendo misericordia. Nos trata como a sus hijos amados, pero débiles. Fácilmente el hijo se cae en el pecado. Dios sabe muy bien, sabe nuestra condición, nuestra debilidad. Él sabe muy bien. Por eso Él sigue teniendo, ¿qué? Misericordia de nosotros. Por eso, versículo 13 dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce muy bien de nuestra condición, cómo es tan débil. Él se acuerda
de que somos polvo nada más. Necesitamos más la misericordia de Dios. Si Dios nos castiga directamente por nuestros errores y culpas, ¿quién estaría aquí? ¿Quién puede estar aquí? Nadie, ¿verdad? Seremos muertos, ¿no? Él sigue teniendo la misericordia. Dios mostró misericordia hacia David, quien había pecado, guiándolo por un buen camino, ya que David deseaba la misericordia de Dios. Pidió la misericordia de Dios, perdón de Dios. Ya sabemos muy bien, ¿no? De David. David era hombre de fe, pero cuando él cometió pecado, dos pecados grandes, cometió primero adulterio, luego asesinato. En ese momento, por sus pecados grandes, Dios lo castiga, va a morir, ¿no? Ya no se acaba, ya no hay más oportunidad. Él iba a morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, porque él se arrepintió de todo su corazón y derramó muchas lágrimas. Por debilidad cayó en el pecado. Pero Dios no lo abandonó. Le dio otra oportunidad, lo perdonó y lo levantó. Por eso David ha sido un buen siervo. Era un buen ejemplo de los demás reyes, ¿no? Pero él también cometió grandes errores. Pero Dios seguía teniendo misericordia de él. Así Dios nos trata. Nosotros también cometemos errores, pecamos, caemos en tentación, caemos en el pecado. Pero no debemos olvidarnos. En este momento que estamos caídos, Dios sigue teniendo misericordia, no nos suelta, nunca nos abandona. Nos trata como a sus hijos queridos, como a David, nos trata. Si uno se arrepiente de sus pecados y desea mucho que Dios lo perdonara, lo perdone y desea recibir la gracia de Dios, misericordia de Dios, Dios lo perdona y lo levanta, recupera su fe y lo utiliza. Salmo capítulo 41, versículo 4 dice: dije, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque he pecado contra ti, sana mi alma. David, después que él cometió grandes pecados, fue castigado por Dios y sufriendo mucho, llorando muchísimo y arrepintiéndose de todo su corazón y pidiendo misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque he pecado contra ti, sana mi alma. Así él clamó a Dios. Dios escuchó su oración, tuvo gran misericordia de él y lo perdonó, lo levantó. ¿No? Así es. Cuando nosotros caemos en el pecado, cometemos errores, debemos clamar a Dios, suplicando: ten misericordia de mí, Dios, perdóname, limpia mi alma, perdona mis pecados. He cometido pecado
ante ti, Señor. Así debemos arrepentirnos de todo nuestro corazón y pedir perdón de Dios y su misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu voluntad, a tu bondad, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones. Salmo 51, versículo 1. David sigue pidiendo perdón de Dios, misericordia de Dios. En la historia de Israel, Dios salvó a Israel, a su pueblo de Egipto, de calamidad, de esclavitud. Los judíos que eran esclavos en tierra de Egipto, eran esclavos miserables. Ellos representan a los pecadores, representan a nosotros. Éramos así. Pero Dios tuvo gran misericordia de ellos y los sacó Dios por medio de Moisés y los salvó, los libró y los guió a la tierra de Canaán y los protegió, los guió todo. Y Dios los protegió. Pero ellos siguen siendo los israelitas. Ellos eran fieles, eran rebeldes, desobedientes. Ellos cada vez se rebelaron contra Dios, se quejaron, murmuraron, ¿no? Nosotros leemos la Biblia, la historia de Israel, sabemos bien, ¿no? Cómo respondieron los israelitas a Dios. Dios siempre ha sido fiel y misericordioso. Él siempre tuvo misericordia de su pueblo. Pero los israelitas eran malos, eran rebeldes. Pero Dios los perdonó y nunca los abandonó. Sí, los castigó Dios, los disciplinó, pero nunca los abandonó, ¿verdad? Hasta hoy, hasta fin del mundo, Dios trata a los israelitas como su pueblo. Pero mucho más, Dios trata con amor, con misericordia, ¿a quién? A nosotros, a nosotros. Los israelitas, ellos nada más son pueblo elegido por Dios de este mundo, en esa vida, nada más. Pero los cristianos salvos, nosotros somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, en esta vida, en la tierra, también en el cielo. Somos más amados por Dios, somos hijos de Dios. Los israelitas no son hijos de Dios. Ellos también deben renacer de nuevo, deben recibir la salvación para ser hijos de Dios. Nosotros renacimos, somos hijos de Dios, diferentes. Ellos son testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Dios tiene más misericordia. ¿De quién? ¿De quién? De nosotros, de ti, hermano, hermana. Vamos a buscar Lamentación de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. El libro Lamentaciones sigue del libro de Jeremías. Lamentaciones es de Jeremías. Por eso sigue el libro Lamentaciones. Detrás del libro Jeremías hay libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo
21 y 22. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así es. Aunque los israelitas siempre han sido rebeldes, desobedientes, fueron castigados, disciplinados, maldecidos por Dios. Pero un momento, un tiempo, luego Dios los perdonó. Los sigue cuidando, dándoles misericordia, gracia. Porque la misericordia es grande. Dios espera. Dios tiene mucha paciencia de nosotros. Aunque nosotros somos rebeldes, hijos desobedientes, infieles. Pero Dios tiene gran misericordia. Tiene mucha paciencia de nosotros. Espera. Como corazón de mamá. Mamá tiene hijo muy rebelde, desobediente. Él hace mal, andando con amigos malos. Pero mamá, aunque otras personas critican, hablan mal de él, pero mamá tiene misericordia de su hijo. Nunca lo suelta. Tiene esperanza en su hijo. Mi hijo ahora es poco rebelde. La verdad es muy rebelde, pero mamá piensa, poco rebelde. Y hijo, se mejorará. En el futuro, él será una buena persona. Así se cambiará. Nunca deja esperanza, mamá, ¿verdad? Así, mamá tiene corazón muy amplio para su hijo. Tiene gran misericordia de su hijo muy rebelde. Cuando su hijo está muy enfermo, podría morir por enfermedad, mamá tiene más misericordia. Lo cuida muy bien, no puede dormir bien. Se preocupa tanto, con amor lo cuida. Si para salvar a su hijo, la vida de su hijo, si ella puede morir, si su hijo puede ser salvo, puede curarse, yo muero. Así, mamá tiene gran misericordia de su hijo. Así, Dios tiene corazón más amplio, más grande que el de mamá. Mamá nunca deja esperanza ni confianza en su hijo, ¿no? Ahora es muy rebelde, pero mamá espera. Así, Dios espera a sus hijos, a nosotros. Por eso aquí, versículo 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dios espera. Tiene mucha paciencia de nosotros. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Los israelitas no fueron consumidos. Ya, todavía ellos siguen existiendo, ¿no? Aunque en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos, pero Dios no los abandonó. Ya renacieron, levantaron su país. Viven muy bien ellos, ¿no? Así, Dios nunca los soltó, nunca los abandonó a su pueblo, mucho menos a
nosotros, a los hijos de Dios. Él tiene gran misericordia, porque nunca cayeron sus misericordias. Versículos 31 y 32, leamos juntos. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí, Dios nos aflige, nos castiga cuando cometemos errores, nos corrige como los padres disciplinan a sus hijos con amor, porque hijo amado nunca los deja, nunca deja su misericordia, su esperanza. Así Dios nos trata con amor, tiene gran misericordia de nosotros. Dios trató a su pueblo, al pueblo de Israel, sigue tratando a ellos, es mucho más nos trata Dios con amor, con misericordia. Oseas, el libro Oseas, capítulo 11. Oseas sigue el libro Daniel. ¿Sabes dónde está el Daniel? Después de Daniel hay libro Oseas, capítulo 11, versículo 8. Oseas, capítulo 11, versículo 8, ¿lo tienen? Leamos juntos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Por la historia de Israel, nosotros sabemos muy bien, Dios tuvo gran misericordia de ellos. Aunque ellos eran bien rebeldes, cometieron muchos pecados contra Dios, desobedecieron tanto. Pero Dios los castigó, pero nunca los dejó. Así dice. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín quiere decir Israel. Efraín representa a norte Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? No, así dice, ¿no? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Adma, Seboim eran las ciudades que fueron castigadas por Dios. Las ciudades fueron castigadas por Dios, como Sodoma y Gomorra. Aquel tiempo, con Sodoma y Gomorra, también ciudad, Seboim y Adma eran las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Ellos fueron quemadas, ¿no? Fueron quemados las ciudades que fueron destruidas por Dios. Dios por fuego de azufre quemó esas ciudades. Todos murieron. Así, Dios no tuvo misericordia de ellos, porque eran malos. Rechazaron la gracia de Dios. Así, aunque Dios tiene gran misericordia de los hombres pecadores, pero hasta el final, uno que rechaza la gracia de Dios, Dios será el juez muy estricto. Ya no tendrá más misericordia de ellos. Por eso se van al infierno. Pero Él sigue teniendo misericordia de los pecadores y malos. Esperan. Siguen dándole,
la oportunidad. Así, por su misericordia tan abundante, pudimos ser salvos, ¿sí o no? Si no, mucho antes hubiéramos muerto, ido al infierno. Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Así. El Señor tuvo gran misericordia de Pedro, que negó 3 veces, y lo perdonó y lo amó, lo recuperó. ¿Sí o no? ¿Verdad? El pecado que cometió Pedro contra su maestro, su Señor Jesucristo, ¿fue grande o pequeño? Grande. 3 veces negó, maldeciendo a él. Como pecado de Judas Iscariote, que vendió al Señor. Igual. Pero Dios tuvo gran misericordia de él. Por eso lo perdonó. Le hizo ser gran apóstol, ¿no? Así. Señor tuvo gran misericordia de mí, de cada uno de ustedes. No solamente tuvo misericordia de nosotros una vez, sigue teniendo misericordia. Aunque cometemos, caemos, pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Nos perdona, nos jala, nos levanta. Por eso estamos aquí. Dios tiene mucha paciencia y gran misericordia de nosotros. Vamos a pensar, el que ha recibido la misericordia del Señor debe mostrar misericordia hacia los demás. Si nosotros ya experimentamos la misericordia de Dios, por su misericordia recibimos la salvación. Somos hijos de Dios. Tenemos muchas bendiciones de Dios. Recibimos gran amor de Dios. Así, recibimos la misericordia del Señor. Debemos mostrar la misericordia a los demás, a los hermanos, a los demás. Es la voluntad de Dios. El Señor dijo, id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere misericordia, no sacrificio. Dios no quiere que nosotros ofrecemos sacrificio, ofrendamos, diezmamos, servimos al Señor. Es bueno, es necesario, pero Él quiere más misericordia que el sacrificio. Él quiere que nosotros tengamos misericordia de otros. Seamos misericordiosos, hijos de Dios. Ser un cristiano misericordioso es más importante. Se agrada más a Dios que otra cosa, hermano. Porque Dios Padre es misericordioso. Él tiene misericordia de nosotros. Nosotros debemos ser misericordiosos. Debemos tener misericordia de otras personas. Jesús nos enseña que no quiere sacrificios,
sino misericordia. En la ley del Antiguo Testamento se enseña que debemos mostrar misericordia incluso a nuestro enemigo y a aquellos que nos odian y nos persiguen, nos ofenden. Éxodo capítulo 23 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Si tú te encuentras en el camino, hay asno, hay caballo, hay vaca de tu enemigo, ya está caído en el hoyo. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Vaca de mi enemigo ya está caído. Muera, que muera. Así debe pasar. ¿Qué dice? Dios sabe, está mirando, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Sácalo, sálvalo. Entrega a tu enemigo su vaca, su asno. Así Dios es misericordioso. Su pueblo sea también misericordioso. Así nos manda Dios. Si ves el buey de tu hermano o su asno perdido, no te hagas el que no lo ve, sino que debes devolverlo a tu hermano o a tu enemigo. Vamos a buscar el libro Deuteronomio. El libro Deuteronomio, capítulo 22. El libro Deuteronomio, capítulo 22, versículo 1 al 4. El libro Deuteronomio, capítulo 22, versículo 1 al 4, les leo. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, no volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno. Así harás también con su vestido, y no lo mismo harás con toda cosa de tu hermano, que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Así Dios mandó a los israelitas, a su pueblo. Ustedes son mi pueblo, debe vivir así. Te encuentras en el camino que asno de tu hermano o tu enemigo está en hoyo, tienes que ayudar, tienes que sacarlo y entregarlo a su dueño. Así, Dios tiene misericordia de los animales también. Si tú te encuentras una cosa de valor de otra persona, pero no la conoces, no lo ves, ¿sí? Guarda hasta que busque el dueño y le entregue. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó que debemos tener misericordia de nuestro hermano. Vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18,
el libro San Mateo, capítulo 18, versículo 33 al 35. El libro San Mateo, capítulo 18, versículo 33 al 35. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor nos dio una enseñanza para esto es. Uno que debía con 10,000 talentos. Uno que debía a su amo 10,000 talentos. 10,000 talentos son mucho o poco. Muchísimo. No puede pagar en toda su vida, aunque gana mucho, pero no puede pagar. La cantidad es muy grande. No es posible pagar todo. Pero ese hombre pidió perdón a su amo, rogando mucho, suplicando de todo su corazón. Por eso su amo tuvo misericordia de él, ¿no? Y lo perdonó. Perdonó su deuda. Pero él tuvo un compañero, consiervo, que debía, ¿cuánto? 100 denarios, poco. 100 denarios son poca cantidad. El que recibió perdón de su deuda, ya quedó cero. Por misericordia, el amo le perdonó, quitó su deuda tan grande. No debe perdonar a su compañero, a su consiervo, que tiene poca deuda, debe perdonar, ¿no? Porque recibió perdón más grande, ¿sí o no? Pero no se lo metió en la cárcel. Escuchó el amo. Entonces dijo así. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros somos como este hombre que tuvo gran cantidad de deuda, como 10,000 talentos. Éramos grandes pecadores, ¿no? Así tuvimos gran cantidad de deuda. No pudimos pagar todo. Así debemos irnos al infierno, porque no pagamos. Pero Dios nos perdonó o no. Perdonó. Por medio de Jesucristo, Él pagó el gran precio de nuestro pecado. Así nos perdonó. Entonces nos manda Dios que tú perdona a tu hermano. Como nuestro Dios tuvo gran misericordia de nosotros y nos perdonó, nos salvó. Así tú debes perdonar a tu hermano. Si no lo perdonamos, como este hombre, Señor no se enojará, ¿no? Debemos tener misericordia de otros hermanos. Pero nosotros, nuestra carne no quiere perdonarnos. Por eso uno se enoja, uno que se pelea con otro, guardando rencor, odio.
no quiere perdonar a otro, tiene problema. En tu corazón no habrá paz. No tienes amor, no sientes amor de Cristo. Dios quitará todo. ¿Por qué? Tú no perdonas a otro hermano. Nosotros debemos perdonar a otro. Debemos amar a los hermanos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago, capítulo 2, versículo 13 nos enseña. Si tú no tienes misericordia de un hermano o de otra persona, en el juicio, en el tribunal de Cristo, Dios no tendrá misericordia de ti. Te juzgará. Si tú no tienes misericordia de un hermano, Dios no tendrá misericordia de ti. Así. Si nosotros necesitamos más misericordia de Dios, queremos recibir más la misericordia de Dios y experimentarla, debemos tener misericordia de otro. La capacidad de mover los corazones de las personas proviene de la misericordia y el perdón. Las personas no tienen la habilidad ni la capacidad natural para perdonar de manera verdadera. La razón es que todos somos pecadores ante Dios. A veces incluso nos ponemos límites. ¿Cómo decir? Debo perdonar hasta aquí o hasta allá. Ya no más, así no. Yo he perdonado muchas veces, pero otra vez ya no, así. Ponemos límite, ¿no? A este tipo, ya no puedo ser tolerable, ya no. Este tipo no, así. Ponemos límite, ¿no? ¿Puedes decir? ¿Es correcto? Debemos reconocer que los seres humanos no tienen la verdadera capacidad para perdonar por sí mismos. Esto es porque la naturaleza humana está cautiva del mal corazón. Por eso, una persona no recibió la salvación, no recibió el perdón de Dios, jamás puede perdonar a otro, porque su naturaleza no es así. Pero nosotros ya recibimos perdón de Dios, ya recibimos amor de Cristo, ya recibimos misericordia de Dios. Por eso, con lo que recibimos, el perdón, el amor, la misericordia de Dios, podemos perdonar a otro y amar hasta nuestro enemigo. Es el amor de Cristo. Nosotros sí podemos, porque Dios nos dio. El mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad es la misericordia y el perdón. En la cruz, Dios nos mostró su misericordia y nos perdonó todo nuestro pecado. Los que no fueron perdonados por Dios no pueden perdonar a otros. Los que no recibieron el amor de Dios no pueden amar a otros por causa de su naturaleza egocéntrica, su naturaleza pecaminosa. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5,
San Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. San Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Yo les leo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Leamos juntos versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor nos enseña, nos manda que debemos amar ¿a quién? A los hermanos, obvio. Pero ¿hasta quién? Enemigos, a nuestros enemigos. ¿Tú puedes hacerlo, hermano, hermana? ¿Sí o no? Con amor de Cristo, si podemos. Con nuestro propio amor humano no podemos. Por eso debemos recordar, hermano, Dios tuvo gran misericordia de Dios. Dios nos amó hasta que entregara a su Hijo. Dios nos perdonó primero. Por eso podemos perdonar a otro, debemos perdonarlo. Dios nos amó con amor tan grande. Por eso, con ese amor, debemos amar a los hermanos y a los enemigos. Sí podemos. Porque no lo hacen, porque no quieres. Pero si quieres, puedes hacerlo. Porque ya Dios te dio todo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Si recordamos que Dios tuvo gran misericordia de mí, perdonó todos mis pecados. Así, con perdón de Dios, podemos perdonar a otros. ¿Sí? Cuando no quieres perdonar, recuerda de esto. Efesios capítulo 4, verso 32, así nos enseña. Ser benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 nos enseña. Nuestro Padre es misericordioso. Él es perfecto. Nosotros debemos tratar de ser, ¿qué? Misericordiosos. Debemos debemos practicar misericordia de Dios en nuestra vida
diaria. ¿Sí? Si no tienes misericordia, recuerda de lo que Dios te hizo. El que menosprecia a su prójimo peca. El que tiene misericordia del pobre es bienaventurado. Proverbios, capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los deja alcanzará misericordia de Dios. La misericordia y el perdón eliminan los pecados y heridas de las personas, permitiéndoles vivir una nueva vida. Si vamos a tratar de tener misericordia de otro y perdonando a otro, amando a otro, podemos vivir nueva vida. Podemos experimentar más bendición de Dios, sentir más amor de Cristo, hermano. Debemos tratar de ser misericordiosos. Si eres bien codo de ser misericordioso, tu vida será más amarga. El alma que ha recibido misericordia y perdón es un alma feliz. La persona que tiene la capacidad de mostrar misericordia y amar a las almas es una persona bien feliz. Si no permanece en tu corazón la paz ni gozo, no sientes la felicidad, debes tratar de ser misericordioso. Si no puedes tener misericordia, debes pedir a Dios, recordando de lo que Dios hizo por ti. La sabiduría del hombre consiste en ser tardío para la ira y en su gloria es perdonar la ofensa. La palabra nos enseña. La persona que puede mostrar misericordia y perdón y amor es una persona humilde de Dios, humilde ante Dios. Es imposible que alguien que no ha experimentado la misericordia y el perdón y amor de Dios pueda otorgarlos a los demás. Incluso un emperador que dominaba el mundo no podía hacer lo que Dios hace: mostrar misericordia, perdonar y amar a sus enemigos. ¿Quién es el hombre más grande, excelente? Uno que tiene misericordia de otros, ama a otras personas, ¿no? Nosotros experimentamos la misericordia y el amor y el perdón de Dios, ¿no? Debemos ser misericordiosos. El amor sin misericordia y perdón no puede existir. La misericordia y el perdón son como la sangre que fluye del corazón, moviendo la vida de las personas. Es cierto. Los cristianos deben recordar siempre al Señor que muestra misericordia y compasión por las almas de las personas. Dios tiene misericordia de nosotros. También Él tiene misericordia de nuestro enemigo. Aunque yo no puedo perdonar a él, pero Dios lo perdona. Aunque yo odie a mi enemigo, Dios lo ama. Tú no tienes misericordia de él, pero Dios sí.
Dios quiere que Él también sea salvo. Debe predicar a Él, ¿no? Debemos tener misericordia de las almas perdidas. ¿Sí, hermano? ¿Cómo podemos ser misericordiosos? Si nosotros tenemos misericordia de otras almas, otras personas, debemos predicar el Evangelio. El gran amor de Dios se muestra por nuestra vida misericordiosa, por el cristiano salvo. El amor y la misericordia de Dios se muestra. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Sí, hermano. Si tú ves a tus seres queridos, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos que no son salvos, no tienes misericordia de sus almas que van a ir al infierno. Debemos tener más misericordia de las almas perdidas. Si tú sientes amor de Dios, tienes misericordia, no puedes estar callado. Si tu hijo está en casa encendida, si lo dejarás. Si lo dejas, él morirá, se quemará. Si tú ves a tu hijo está dentro de casa, tú te arriesgas. Pones tu vida para salvar a tu hijo, ¿verdad? Mucho más está peligroso. Tu hijo no salvo. Está perdiéndose su alma. ¿Cómo puede tratar a tu hijo que parece que no pasa nada? ¿Cómo puedes estar calladito? No hablas la palabra de Dios. No tratas de salvar alma de tu familia. ¿Cómo es posible? Debe tener misericordia de las almas de tus seres queridos, ¿no? Debemos tratar de ser más misericordiosos de esta parte. Todos nosotros tenemos familiares queridos, los padres, los hermanos, los hijos, hijas. Tenemos parientes que son no salvos. Debemos tener más misericordia de sus almas, ¿no? Debemos tratar de predicar el Evangelio. Así Dios se agrada. Si no, Dios no te bendecirá. Él se enojará. Ya seguimos orando por el retiro de primavera. Hermano, retiro es un evento más importante para todos nosotros, para los salvos. Es una buena oportunidad para que nosotros participemos en el retiro, en la obra de Dios. En el retiro nosotros tratamos de predicar el Evangelio juntos para que las almas nuevas que escuchan la palabra sean salvas. Así debemos participar en la obra de Dios. Los padres trabajan para cosechar en el campo. Los hijos se duermen. ¿Es correcto? Debes ayudar, ¿no? Dios Padre va a trabajar en el retiro para salvar a un alma más. Los padres, los pastores, los siervos, los hermanos participan en la obra de Dios, sudando, sirviendo. ¿Y tú qué? ¿Quieres quedarte? ¿Quieres ir a otro lugar para disfrutar tus vacaciones? Piensa bien. ¿Es correcto ante Dios? ¿Cómo te mirará Dios? Debemos pedir a Dios para que Dios
nos permita tener más misericordia de las almas perdidas. Vamos a tratar de asistir al retiro. ¿Sí? Vamos a pedir a nuestro jefe, regalando. Si tú tienes corazón, tienes deseo de participar en la obra de Dios, ¿es imposible? Sí, posible. Dios te ayuda. Realmente, ¿tú tienes deseo? ¿Tienes corazón o no? Vamos a tratar de asistir al retiro y llevar a las almas nuevas. Seguimos orando para esto y tratando de asistir al retiro y llevar a las almas nuevas, hermanos. Vamos a seguir orando para esto y colaborándonos. ¿Sí, hermanos? Por favor, necesitamos recibir más misericordia de Dios. También necesitamos tener misericordia de las almas. Espero que todos ustedes tengan más misericordia de sus seres queridos y las almas perdidas. Vamos a llevarlas al retiro. ¿Sí, hermanos? Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar con oración. Dios Padre misericordioso, te damos muchísimas gracias. Tú tuviste gran misericordia y pasión de nosotros. Por eso nosotros pudimos recibir tu perdón eterno, tu amor infinito, tu salvación, pero tu salvación eterna y maravillosa. Todo esto es tu misericordia, Señor. Señor, nosotros somos muy débiles. A veces somos rebeldes y carnales. Ayúdanos para que nosotros podamos superar nuestro egoísmo, nuestra naturaleza pecaminosa, sujetar nuestra carne. Así podemos ser misericordiosos, más hijos parecidos a ti, Señor. Ayúdanos, danos más tu misericordia, tu ayuda. En el retiro queremos llevar a más almas, a nuestros seres queridos, para que ellos reciban la salvación. Señor, ten misericordia de ellos. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.